En esta noche quiero más bien estar pensando sobre una pregunta que se han estado haciendo o que de hecho los evangélicos se han hecho esa pregunta, también se la han hecho los no evangélicos, incluso los ateos han preguntado sobre esto y es que han tratado de negar el poder de Dios y se ha tratado de minimizar el asunto de las promesas del Señor y se ha puesto en dudas, incluso se ha puesto en dudas muchas de las promesas que aparecen en la Biblia y especialmente el Salmo 91. Nosotros sabemos que este es un salmo en donde se encuentra cantidad de promesas, hermanos, que tienen que ver con la protección, que tienen que ver con el cuidado para los hijos de Dios. Y la gente pregunta, de hecho que por eso decidí pensar sobre esto, porque la gente hace una pregunta que en cierto modo es importante, pero que vale la pena dar alguna explicación. La pregunta que hacen es: ¿falló el Salmo 91 o la señal de la sangre? Porque el Salmo 91 la gente, bueno, algunos lo han convertido como en un amuleto, de tal manera que lo dejan en la mesa, abierta la Biblia, en la parte donde aparece el Salmo 91, pensando en que el Salmo 91 se va a encargar de cuidar la casa, de cuidar de la vida de cada uno. Nosotros sabemos que eso no funciona así, mas sin embargo en el Salmo 91 hay promesas y esas promesas tienen que ver con la protección de los creyentes. Pero la pregunta que muchos se han hecho es: ¿qué pasó? ¿Que acaso falló la promesa que aparece en el Salmo 91? ¿O acaso falló la promesa de lo de la sangre? Lo de la sangre, hay gente que ha estado haciendo mención acerca de la sangre rociada en los dinteles de la puerta de la casa de los israelitas en Egipto, y esa parte la han retomado para aplicarla a la vida de los creyentes, como diciendo: esa sangre representa la sangre de Jesús, que para muchos ha sido como la cobertura y ha sido como la protección de los creyentes. Y es ahí donde nace la pregunta: ¿qué fue lo que falló? ¿Falló la promesa? ¿Falló el Señor? ¿Falló la sangre? ¿Falló la fe de los creyentes? ¿Qué fue lo que falló? Ahora, se hace esa pregunta por causa a que ha muerto gran cantidad de evangélicos. Y no solo evangélicos, ha muerto cantidad de pastores. Por ejemplo, estuve haciendo un estudio sobre lo que está sucediendo en Nicaragua y pude descubrir a través de la Alianza Evangélica de Nicaragua, hasta el mes de junio habían reportado 64 pastores muertos. Y la Federación Evangélica Mexicana reportó ya para el mes de mayo, habían reportado más de 100 pastores muertos por causa de la pandemia. Y en Bolivia reportaron, la Alianza Evangélica de ese país reportó que habían muerto más de 100 pastores hasta el mes de mayo. Y eso hablando de los pastores, pero hay cantidad de evangélicos que han muerto, hermanos, que no tenemos datos, aún las mismas, el mismo internet no da datos de cuántos, porque hay gente que no le interesa eso, pero no, por eso no tenemos datos de cuántos evangélicos han muerto
a través de esta pandemia, pero sabemos que han muerto muchos. Si usted nota en las redes sociales, se va a dar cuenta que todos los días están reportando la muerte de un evangélico, la muerte de un pastor, lo están reportando. Todos los días están apareciendo nuevos pastores muertos, cristianos muertos. Yo supe de un hermano que en términos de 2 semanas enterró a su mamá y a su papá. Y eso está dándose me estaba diciendo un hermano de lo que está pasando en Nueva York, de muchos pastores que han muerto, muchos evangélicos que han muerto. Y eso es tremendo porque nosotros nos hemos amparado a una promesa de protección que está en la Biblia para nosotros los cristianos. Entonces eso como que despierta cierta duda, como que despierta cierta desconfianza con respecto a las promesas de Dios, si son verdaderas, si funcionan o qué es lo que falla. Porque algunos han dicho que es la fe de las personas que ha fallado, pero en realidad eso no es cierto, porque hemos sabido de pastores, gente de fe, los hemos sabido que han muerto a causa de esta pandemia. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Cada día nos damos cuenta incluso no solo de evangélicos o pastores que mueren, sino que muchas personas más. Por ejemplo, yo estaba viendo hoy, hasta el día de hoy, se reportan 642,000 muertos en el mundo. 642,000 muertos y millones de personas infectadas por el virus. Pero de esas 642,000 personas que han muerto, de ahí están un montón de evangélicos, ahí hay muchos pastores que han muerto. La pregunta que se hace hoy es: ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué inclusive los pastores están muriendo a causa de la pandemia? Y eso es lo que trataremos en esta noche de responder. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial? No tenemos el dato en este momento, pero sí se sabe que murieron muchos evangélicos, cristianos evangélicos murieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La pregunta que se hace es: ¿murieron cristianos en el terremoto del 2010 en Haití? Se supo que murieron muchos evangélicos en el 2010 a causa del terremoto, pero hubo un tsunami en Asia y en el 2014, y también se supo de evangélicos que murieron a causa del tsunami. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En realidad no pasa nada extraño, porque la gente piensa: bueno, los evangélicos no pueden morir en un terremoto. ¿Por qué no? Los evangélicos no pueden morir en un tsunami. ¿Por qué no? Eso es lo que vamos a tratar de responder en esta hora. La Biblia nos habla de una profecía que dio un hombre llamado Agabo en el libro de los Hechos. Profetizó que venía una hambruna sobre Jerusalén. Hermano, y Jerusalén, nosotros sabemos que para esos días Jerusalén estaba llena del cristianismo. Los apóstoles trabajaron fuertemente, duramente, evangelizando y predicando en Jerusalén. Y según la historia, casi la mitad del imperio, incluso hablando del imperio romano, casi la mitad del imperio estaba siendo alcanzada por la predicación del evangelio. Pero este hombre da una profecía que venía un hambre para Jerusalén. Entonces, el hambre, ¿a quién alcanzó? ¿A los no evangélicos o alcanzó también a los evangélicos? Nosotros sabemos perfectamente, por lo que la Biblia nos dice, que alcanzó a los evangélicos. De hecho, San Pablo escribe algunas cartas para que los hermanos de
de las otras ciudades envíen ayuda a los hermanos de Jerusalén. Eso significa que el hambre afectó a los evangélicos en la iglesia de Jerusalén, o más bien en la ciudad de Jerusalén. Ahora, esto nos da a entender entonces que nosotros los evangélicos, no por el hecho de ser cristianos, no por el hecho de tener a Jesús en nuestro corazón, nos exime de que nos enfermemos, no nos exime de que incluso nos muramos de alguna enfermedad, porque la gente, cuando se muere un evangélico o cuando un pastor es afectado o infectado por esta enfermedad, los ateos entonces dicen: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué entonces se murió este pastor que hablaba de fe y que hablaba de milagros y que hablaba de sanidad divina? ¿Dónde estaba Dios? Yo puedo responderle en esta hora: Dios ha estado siempre en su mismo lugar. Dios ha estado en su trono y de manera espiritual ha estado en todas partes, como lo prometió a través de su palabra. Pero entonces, ¿por qué se murió este pastor? ¿Por qué se murió este cristiano evangélico? Simplemente porque nosotros los cristianos evangélicos o nosotros los predicadores y los pastores, no por el hecho de tener a Jesús en nuestro corazón, eso no nos exime de poder enfermar y de poder morir. Así de que es importante que cada persona ahí en su casa pueda tener claro este asunto, para que al final no termine dudando de Dios, para que al final no termine desconfiando de la palabra de Dios. Lo cierto es que sí, Dios es el Todopoderoso y que Él puede sanarnos y que Él puede, incluso como lo hizo con Lázaro, devolverle la vida a alguien. Mas sin embargo, nosotros debemos de entender, número uno, que Dios es soberano y que Él tiene el poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y Él tiene la libertad de decidir a quién le devuelve la vida, a quién sana, a quién protege. Él es soberano y eso es lo primero que nosotros debemos de saber. Lo que sí interesa es, hermano, que hay promesas de parte de Dios para cada uno de nosotros, y esas promesas nosotros las podemos ver en la misma palabra del Señor. Ahora, el Señor dijo claramente que iban a venir dificultades. Dice la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿A quién les está diciendo el Señor esto? A sus discípulos. Sus discípulos debían de saber lo que iba a venir sobre el mundo entero. Y aquí el Señor explica todas las dificultades y todos los problemas que iban a venir, no solamente sobre el mundo inconverso, sino que iba a venir sobre todos los seres humanos. El Señor dijo claramente que iban a oír de guerras, de rumores de guerra, que iban a haber hambres, que iban a haber pestes, que iban a haber terremotos, y dice el Señor que todo eso sería principio de dolores. Lo que está diciendo el Señor es que estas cosas, aún los evangélicos, aún los cristianos evangélicos, las íbamos a tener que enfrentar.
y algunos las íbamos a poder sobrellevar y algunos iban a morir a causa de esto. Y como dijimos, ya han sucedido tantos desastres naturales o desastres a causa de la guerra o por diferentes otras razones, hermano, y muchas personas han muerto, incluyendo evangélicos. ¿Por qué? Porque este es el cumplimiento de la palabra del Señor. Además, el Señor Jesús prometió: en el mundo, dijo Él, tendréis aflicciones. Dice Él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no está diciendo a los discípulos que van a tener solamente bendiciones, que solamente van a vivir únicamente como algunos están enseñando ahí, en abundancia, en bendición, solamente sanos, en buenos carros y en buenas casas. La teología de la prosperidad es la que enseña eso. Pero el Señor claramente dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Así de que a los hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares, queremos decirles que las promesas del Señor en ningún momento ha fallado, ni la fe de los creyentes ha fallado. Lo que pasa es que estas cosas tienen que suceder, y el Señor mismo dijo a sus discípulos y a todos sus seguidores, le dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y nosotros debemos de estar bien claros de que el mundo en el que vivimos es un mundo azotado por diferentes desastres y por diferentes situaciones, y que todas esas cosas en gran medida también nos van a afectar a nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, el hecho de que un evangélico sea infectado por el virus no significa que ese evangélico no tenga fe. No significa que ese evangélico sea falto de fe. De ninguna manera. Aquí vivimos en un mundo y todos estamos bajo la misma amenaza. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, cuidarnos, pero aparte de eso, confiar en el Señor. Y si nos enfermáramos o si nos muriéramos, pues de todas maneras, no por eso vamos a dejar de confiar en el Señor. Job dijo en una oportunidad: aunque me matare el Señor, yo seguiré confiando en Él. Hermano, ¿cómo es posible que una persona hable de esa manera? Es simplemente porque Job ha aprendido a confiar en el Señor. Y no solamente por las cosas buenas que ha recibido, sino porque él ha aprendido a amar a Dios y está dispuesto. Él lo dijo: aunque me matare, dijo él, yo seguiré esperando y seguiré confiando en el Señor. Así de que es importante que nosotros como creyentes sepamos enfrentar esta situación en la que estamos viviendo, sepamos enfrentarla de la mejor manera, de una manera correcta, y así se nos hará, de hecho, más fácil el poder incluso a responder también a las personas que nos están pidiendo alguna explicación al respecto, porque los ateos especialmente son los que dicen: ¿dónde está Dios hoy? Hoy que el mundo está bajo esta amenaza, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en su mismo lugar. Lo que sucede es que estas cosas, en primer lugar, ya están dichas, y en segundo lugar, nosotros sabemos que estas cosas suceden por causa del pecado. La verdad es que el mundo no iba a sufrir todos estos azotes. El mundo no iba a tener que pasar por todo esto. Pero gracias a la desobediencia de aquella primer pareja y gracias a la desobediencia de todos nosotros,
El mundo ha tenido que sufrir la muerte, la enfermedad, ha tenido que sufrir cuántas cosas gracias a ese pecado, a esa desobediencia que se cometió en el principio de la historia de la humanidad. El apóstol Pablo escribió que los sufrimientos son parte esencial del destino de la iglesia, y lo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 3, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Miren qué interesante lo que dice el apóstol San Pablo, hermano. Él habla acerca de la necesidad de que no nos inquietemos, que no nos confundamos, que no nos pongamos en una condición de confusión a causa de las tribulaciones. Él dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Nosotros como creyentes debemos de entender que los problemas que tenemos que estar enfrentando acá en esta tierra son parte de la vida, son parte de la existencia sobre la faz de esta tierra. Lo que debemos de saber es que no vamos a vivir para siempre, no vamos a quedarnos a sufrir y a padecer todas estas situaciones, porque la verdad es que el Señor está para aparecer, para venir por cada uno de nosotros, y nosotros debemos de entender que estas cosas tienen que suceder, que tienen que acontecer, hermano, y lo que más bien necesitamos es esforzarnos a cimentar más nuestra fe en el Señor Jesús y saber que estas cosas tienen que acontecer. La Biblia nos dice, también el apóstol Pedro enseñó que las pruebas no deben ser vistas como cosas extrañas en la iglesia, sino que como algo que pertenece al cuerpo de Cristo. Él lo dice en el capítulo 4, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. En cierto modo, las circunstancias que nos toca atravesar en esta vida, en cierto modo se convierten en pruebas para cada uno de nosotros como creyentes. Y algunos hermanos, como el caso de los que les ha tocado morir, pues de igual manera, yo creo que aún en la muerte para ellos hay un propósito bueno. Yo estaba pensando en algunos pastores, compañeros míos de ministerio que conocí, con quienes trabajé en El Salvador. Estaba pensando con algunos de ellos, como hermano Walter, que está con el Señor, hermano David Tejada, que está con el Señor, hermano Salomón Portillo, que está con el Señor, hermano José Hernández, que está con el Señor, a Efraín Fuentes, que está con el Señor, José Vallejo, que está con el Señor. Yo estaba pensando en la vida de estos hombres y otros más, que el Señor se los llevó antes de que esta situación comenzara
comenzara en cierto modo. Y yo pienso, bueno, el Señor se lo llevó antes de que tuvieran que pasar por esta situación crítica. Y yo creo que aún en la muerte de los creyentes, aún entonces hay propósitos de parte de Dios. Dios ha querido llevárselo. Dios ha querido librarlo de situaciones negativas en este mundo, hermano. Y nosotros debemos de entender que algunas veces el Señor incluso se lleva a las personas para librarlos de que más tarde hasta puedan caer, hasta puedan apartarse, como hemos visto nosotros de gente que se han apartado de los caminos del Señor y que tristemente han muerto fuera de los caminos del Señor. Yo supe de un hermano que se apartó, se fue a tomar la cantina, apenas se fue a tomar la cantina, era la primer borrachera que se daba, y ahí se armó un pleito y alguien le pasó una navaja en el cuello, y ese día ese hombre murió. Para ese hombre hubiera sido morir antes, cuando estaba en los caminos del Señor. Para él hubiera sido mejor haber morido antes, hermano, de manera de que aún en la muerte, para los hijos de Dios hay un propósito divino. Por eso, como dije en otras oportunidades, nosotros debemos de entender que aún en la muerte hay ganancia para los hijos de Dios. Y no es que la fe de ese hijo de Dios haya fallado, ni las promesas de Dios han fallado en ninguna manera. Dios es veraz y sus promesas son fieles y son verdaderas. Pero nosotros debemos de entender que tenemos que atravesar por diversas circunstancias en nuestra vida, hermano, pero que todas esas cosas por las que nos toca atravesar son parte del plan y el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, le dice a los hermanos: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Hermano, las pruebas no son nada extraño para los hijos de Dios. Incluso esta situación que estamos viviendo de pandemia, para los hijos de Dios no debería ser extraño, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Y el Señor habló claramente de que iban a suceder dolores sobre la vida, sobre este mundo, como dolores de parto. Y nosotros tenemos de saber que este es el cumplimiento de la palabra del Señor. Tristemente que algunos evangélicos, aún con todo y lo que está pasando, parece que no les importa, parece que las cosas que están sucediendo no son importantes para ellos, y hay personas incluso que más bien se han apartado de la fe. Y eso sí es triste, porque las cosas que vendrán de seguro, por lo que enseña la Biblia, serán mucho más graves, serán peores que lo que estamos viviendo hoy. Al menos muchos de nosotros estamos quizás ahí guardados en la casa, pero estamos sanos, hermano. Pero según la Biblia vienen cosas peores, y por eso vale la pena estar nosotros afianzados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Pablo dice algo que es importante, y yo quiero ir cerrando con esto. San Pablo escribe en el libro de Romanos capítulo 14, dice algo importante. Él dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese debe de ser el versículo que debería de permanecer en la vida de cada uno de nosotros en medio de esta pandemia,
y en medio de las diversas dificultades que nos toque pasar sobre la faz de esta tierra. Que si nosotros vivimos somos del Señor, y que si morimos igual somos del Señor. Y como dice Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por lo tanto, no debe de confundirnos la pregunta que hace la gente acerca de qué es lo que está fallando, por qué se mueren los evangélicos, por qué se mueren también los pastores. Pues la verdad, no sé qué es lo que les extraña a la gente. Quiero decirles a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión, que nosotros los evangélicos también somos de carne y hueso, que nosotros los pastores somos de carne y hueso. Así como se enferman los demás, nos enfermamos nosotros. Así como se mueren los demás, nos morimos nosotros. La gran diferencia es que para nosotros hay promesas de vida eterna. Para nosotros hay una promesa de parte de nuestro Dios, y es promesa de resurrección para vida eterna. Así de que, mis hermanos, procuremos entonces avivar más bien nuestra fe en el Señor Jesucristo, y entendamos que mientras estemos en esta tierra vamos a sufrir, y que vamos a tener dificultades de todo tipo, pero que esas cosas no deben de extrañarnos, ni deben de apartarnos de los caminos del Señor, sino más bien debemos afirmarnos cada día.